Todavía existen unas huellas, guardadas en una comisaría de Quintana Roo, que no coinciden con ningún niño, con ningún nombre, con nadie registrado en ningún lado. Y las cámaras del hotel esa noche nunca mostraron a los dueños de esas huellas. Esto le pasó a una mujer que nos escribió. Insiste en que cada palabra de lo que van a escuchar es real y que hasta la fecha sigue en una demanda legal contra el hotel donde ocurrió. Le llamaremos Camila, a su novio Toño. Camila y Toño fueron de vacaciones a la Riviera Maya. El hotel les dio una suite que, según Camila, tenía una distribución rarísima. Entrando, una sala común con una cama, y a los lados, izquierda y derecha, 2 recámaras separadas, cada una con su propia cama, como si hubieran partido un cuarto en 3. Esa noche, después de una pequeña discusión durante la cena, decidieron dormir cada quien en su recámara. Nada grave, solo querían su espacio. Camila se quedó despierta un rato en la sala común, en su celular. Cerca de la 1 de la mañana tocaron la puerta. Pensó que era servicio a cuartos. Toño había pedido de comer más temprano. Abrió, recibió la charola y fue a dejársela a la puerta de su recámara. Estaba profundamente dormido. Volvió a la sala, empezó a comer. Tocaron la puerta otra vez. Del otro lado había una mujer mayor, muy arreglada, joyería fina, un peinado impecable, que no encajaba con la hora ni con el lugar. A su lado, 2 niños tomados de la mano, completamente inmóviles. La mujer le explicó muy rápido que su hija había entrado en labor de parto de emergencia en el hospital cercano y le preguntó si podía cuidarle a los niños solo 30 o 40 minutos. Camila, todavía procesando lo raro de la situación, una desconocida, a la 1 de la mañana, en un hotel de 5 estrellas, pidiéndole que cuidara a sus nietos, terminó aceptando. Quería hacer una buena acción, y la mujer hablaba con una seguridad que costaba trabajo cuestionar. Los niños entraron. Camila dice que nunca antes había visto una cara que le costara tanto describir, no por feas, sino por incorrectas. Algo en la simetría, en la distancia entre los rasgos, no terminaba de cuadrar. Los sentó frente a la televisión, les dio la comida que había pedido. Comían con hambre, sin apartar la mirada de ella ni un segundo, ni siquiera para ver la pantalla que tenían enfrente. Camila les preguntó su edad, si eran gemelos. Nada, ninguna respuesta, ningún gesto, solo la misma mirada fija, los dos exactamente igual, como si compartieran un solo par de ojos repartido en 2 caras. Pasaron 15, 20 minutos así. Toño, en su cuarto, seguía profundamente dormido. Ni la tele, ni la plática, ni nada lo despertaba. Cuando los niños terminaron de comer, Camila se levantó a llevarles agua. Fue al minibar, dándoles la espalda apenas unos segundos. Al voltear, se le cayó todo de las manos. Los 2 niños estaban de pie, a unos pasos de ella. Se habían levantado sin hacer ningún ruido, sonriéndole. Camila dice que fue la sonrisa más aterradora que ha visto en su vida y que no sabe cómo explicarla con palabras. Se quedó completamente paralizada. Ni ella se podía mover, ni ellos. Intentó gritar. No le salió la voz. En ese momento, desde su propia recámara, la puerta seguía abierta de par en par. Se escuchó un sonido, como si algo hubiera cerrado una puerta. En cuanto sonó, las 2 cabezas de los niños se inclinaron al mismo tiempo, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, con un movimiento que no parecía humano, sin dejar de sonreírle a Camila. Segundos después, los 2 giraron la mirada hacia la recámara de Camila, con las cabezas todavía ladeadas. Su expresión cambió. Ya no era una sonrisa,
era algo mucho más parecido al enojo. El mismo sonido se repitió una segunda vez y una tercera. En cuanto sonó por tercera vez, los niños empezaron a caminar despacio hacia la recámara de Camila. Ella no podía voltear a verlos de frente, pero sentía que la seguían mirando de reojo todo el tiempo. Entraron, dejaron la puerta entreabierta. Camila esperó unos minutos sin saber qué hacer. Después, sin entender de dónde sacó el valor, volteó a ver hacia la puerta entreabierta. Los dos niños tenían las manos apoyadas contra la puerta, mirándola fijamente. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de ella. Empezó a llorar, después a gritar, aunque, según le dijeron después, apenas si le salía un hilo de voz. Los niños escucharon el grito unos segundos y azotaron la puerta. Camila intentó levantarse para ir con Toño. Las piernas no le respondieron. Se quedó ahí, de rodillas arrastrándose, hasta llegar al cuarto de su novio. Lo despertó. Él, todavía medio dormido, pensó que había entrado alguien a robar. Salieron juntos a revisar la sala. Todo estaba vacío. Los niños ya no estaban. Solo quedaban los platos sucios, unos cuantos vasos y el paquete de frutos secos que Camila les había dado, tirado en el piso. Toño le dio a Camila el vaso de agua que se le había caído. Ella lo bebió para calmarse, y al hacerlo empezó a toser. De su boca salieron varias hormigas negras, vivas. Camila vomitó ahí mismo, del asco y del susto. Revisando los platos que los niños habían usado, encontraron más hormigas, saliendo de la comida a medio terminar. Cuando la policía llegó esa madrugada, alguien pensó en revisar los vasos que habían usado los niños. Encontraron huellas, pequeñas, de dedos de niño. Las mandaron a comparar contra cualquier registro disponible. No coincidieron con nadie, ni con ningún niño hospedado esa semana, ni con ningún menor reportado en la zona. Huellas de nadie. Bajaron a recepción esa misma madrugada. Nadie les creyó. Aún así, alguien accedió a revisar las cámaras del pasillo con ellos. En la grabación se veía a la mujer llegar, sola, sin niños. Habla con Camila en la puerta. La cámara no tiene audio y se va también sola. Esa misma noche, la mujer dejó el hotel. Había llegado sin ningún niño registrado a su nombre. De regreso en el cuarto, discutiendo lo que acababa de pasar, a Camila se le ocurrió algo. Tenía una aplicación en el celular que graba los sonidos mientras uno duerme, y la había dejado activada esa noche sobre el buró de la sala común. La abrieron. No había grabación del momento en que llegó la comida, pero sí había una conversación, la de Camila con la mujer. Se escucha lejana, entrecortada, pero es clarísimo que no está hablando en español, tampoco en ningún idioma que Camila o Toño hayan podido reconocer. Más adelante en la grabación se alcanza a escuchar la televisión encendida. Toño insiste en que él mismo reportó esa televisión como descompuesta esa misma tarde, antes de la cena. Nadie sabe explicar cómo sonaba, si de verdad estaba descompuesta. También se escuchan, exactamente como Camila las describió, las 3 veces que sonó la puerta de la recámara. Pero cuando Toño revisó después, esa puerta nunca había estado cerrada del todo. La cerró él mismo esa madrugada, después de todo lo que pasó. El hotel les dijo que la comida y los platos debieron haber quedado de huéspedes anteriores, olvidados en un compartimento de limpieza, que las hormigas ya estaban ahí desde antes. Camila no lo cree. Dice que ella misma pidió esa comida esa noche. Pasaron varias semanas. Con ayuda de la policía encontraron a la mujer. Resultó ser una persona en situación de calle, con problemas de salud mental,
que juntaba dinero pidiendo limosna para hospedarse cada tanto en hoteles de lujo. No tiene hijos. No recuerda haber hablado con Camila esa noche. Y en la grabación de las cámaras, como ya sabían, llegó completamente sola. El hotel en algún momento llegó a decirle a Camila que probablemente había inventado todo esto para llamar la atención de su novio. Camila terminó demandando al hotel. El proceso legal sigue abierto. Nadie más le ha creído del todo. Ni siquiera Toño, aunque dice que confía en ella más que en cualquier otra explicación que les han dado. Fue a terapia un par de meses. No encontraron nada que explicara lo que vivió esa noche. Las huellas que encontraron esa madrugada siguen archivadas en la policía, sin nombre, sin dueño. Camila termina su historia con una sola pregunta, que todavía no sabe contestar. Si el estrés puede hacer que una persona imagine algo así con tanto detalle. ¿De quién son las huellas que la policía todavía tiene guardadas? Hay una prueba de que esa noche nunca me levanté de mi cama. Y aún así mi mejor amiga jura que me vio parada junto a la suya, sonriendo a las 3 de la mañana. Esto le pasó a una joven que nos escribió, describiéndose como una persona muy poco creyente. Le llamaremos Jimena. Jimena estudiaba en Puebla, viviendo en un dormitorio universitario, en un cuarto de 4 camas. Su compañera de litera, Perla, era muy religiosa. Rezaba a diario y dejaba estampitas y oraciones escritas a mano debajo de la almohada. Jimena, que no creía en nada de eso, se lo tomaba a broma con cariño. Una vez le sugirió a Perla que no dejara tantos papeles regados por ahí. Perla se lo tomó muy mal. Poco después, Perla les dijo a las demás compañeras de cuarto que se iba a vivir con su tío, porque ya no quería compartir cuarto con Jimena. Unas noches después de que Perla se fue, Jimena despertó cerca de las 3 de la madrugada. En la litera vacía de enfrente había alguien sentado, mirándola fijamente. Estaba oscuro, pero alcanzó a notar algo mal en las piernas de esa persona, dobladas al revés, como si las rodillas apuntaran hacia el lado equivocado. Jimena no podía moverse. Buscó su celular a ciegas, sin apartar los ojos de la figura ni un segundo, hasta que logró alcanzarlo y encender la linterna. Ya no había nadie. Los días siguientes, cada madrugada a la misma hora, algo la despertaba. Un silbido viniendo de la calle, un llanto de bebé dentro del cuarto, susurros junto a su oído que no lograba entender. Una sola vez logró distinguir una palabra completa, aunque prefiere no repetirla. Empezó a dormir mal, a faltar a clases, a sentir miedo de estar sola en el cuarto, incluso de día. Lo único que la distraía un poco eran los videojuegos en línea, hablando por chat con su clan hasta tarde. Llegó la semana de exámenes. Jimena le rogó a su amiga Fernanda que la acompañara a estudiar en la biblioteca, de noche, para no quedarse sola en el cuarto. Esa noche Fernanda grabó un video con el celular, de esos que, según dice, se le hiela la sangre cada vez que lo vuelve a ver. En el video, ya pasadas las 3 de la madrugada, se escucha a Fernanda llamando a Jimena por su nombre varias veces. Jimena no contesta, solo sonríe, fija, sin parpadear, mientras algo, no queda claro qué, la rodea igual que un grupo de perros afuera del edificio, ladrando sin parar. Fernanda tuvo que cargarla en brazos para llevarla de regreso. Después de esa noche, le dijo a Jimena que necesitaban buscar ayuda. Un sacerdote, alguien que supiera de esto. Jimena en secreto empezó a creer que algo sí estaba pasando. No se lo dijo a nadie. Una compañera, sin que ella pidiera nada, le dio unas oraciones para que rezara todas las noches. Jimena las guardó, aunque seguía burlándose por fuera.
Una madrugada, mientras jugaba en línea como de costumbre, escuchó a Fernanda, del otro lado del cuarto, rezando en voz baja, llorando. Ximena se acercó a preguntarle qué tenía. Fernanda la empujó. «Vete, por favor. Luego hablamos». Despertaron a las demás. Fernanda tardó varios minutos en calmarse lo suficiente para contarles. Había soñado que Ximena la tenía encerrada en un cuarto, que la madre de Ximena le llevaba de comer, y que, en cuanto esa mujer intentó acercarse a ver a Ximena, algo saltó sobre Fernanda. La cara de Ximena, en el sueño, ya no era su cara. Asustadas, intentaron rezar juntas. Ninguna lograba recordar las oraciones que se sabían de memoria desde niñas. Una de ellas le marcó a su mamá llorando. Su mamá le dijo que esperara, que le iba a marcar a un sacerdote que conocía. El internet se cortó justo en ese momento. 5 minutos después, la mamá volvió a llamar. El sacerdote había dicho que no se asustaran sin motivo, que si de verdad algo se le hubiera aparecido a Fernanda esa noche, Ximena jamás habría podido salir de su cama para hacerlo. En cuanto la mamá dijo eso por teléfono, Fernanda soltó un grito y volvió a llorar, mucho más fuerte que antes. Le preguntaron a Ximena directamente por qué las había mirado sonriendo, fijamente, en el sueño de Fernanda, a las 3 de la mañana. Ximena juró que no se había movido de su cama en toda la noche. Y tenía cómo probarlo. Le mostró a todas la conversación de chat con su clan del videojuego, con hora exacta. Esa misma madrugada, a esa misma hora, estuvo escribiendo en línea, activa, sin ninguna pausa. «Entonces no eras tú», dijo una de ellas, y volvieron a asustarse, todavía más que antes. Ximena se cambió de dormitorio. Los sucesos no pararon del todo, aunque cambiaron de forma. Una tarde, sentada en su escritorio del cuarto nuevo, volteó y encontró de pie junto a la puerta a una mujer a la que le faltaba la mitad del cuerpo. Parpadeó. Ya no estaba. Con el tiempo empezó a ver, cada vez con más claridad, una figura colgada. Al principio solo una sombra distante, después una silueta completa, cada vez más cercana, como si algo se acercara un poco más cada vez que se le aparecía. Ximena entró en una crisis fuerte. Subió y bajó de peso sin explicación. Se retrasó en la escuela. Tuvo que volver a vivir un tiempo con sus papás. Nada mejoraba. Su mamá terminó llevándola con un sacerdote reconocido en la región, al que hasta algunos escritores conocidos habían consultado antes. Le bastaron unos minutos para decirle: algo se te pegó, un trabajo que no era para ti. Ximena, confundida, le preguntó cómo era posible eso. El sacerdote le explicó que ella había pasado, sin saberlo, sobre un trabajo enterrado, hecho por alguien más, dirigido a otra persona, y que, al brincarlo, lo había roto de su destino original y lo había atraído hacia ella. Una curandera en un pueblo de Oaxaca terminó de ayudarla. Le dio varias cosas para tirar a un río cercano. Ximena las aventó al agua. Por un segundo, justo antes de hundirse, el río dejó de correr, completamente quieto, como una fotografía. Y luego volvió a fluir normal, como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, Ximena empezó a mejorar. Recuperó el peso, volvió a clases, volvió a dormir bien. Regresar a un dormitorio ya no era una opción para ella. Consiguió, en cambio, un departamento pequeño y una compañera de renta, Daniela, una chica dulce, aunque algo insegura, que casi no pasaba tiempo en el departamento. Una noche, platicando, Ximena le preguntó por qué casi nunca se quedaba a dormir ahí. Daniela le contó que el año anterior había vivido con otra chica, hasta que empezó a tener pesadillas horribles cada noche sin parar.
Una noche estuvo a punto de aventarse del balcón. Su novio llegó justo a tiempo para bajarla. Daniela le mostró algo que esa antigua compañera había dejado dibujado debajo de la mesita de centro. Una figura colgada, dibujada una y otra vez en distintos tamaños. Ximena reconoció el dibujo de inmediato. Esa misma noche revisó el viejo video que Fernanda había grabado en la biblioteca, años atrás. El mismo que nunca había vuelto a ver completo, por miedo. Ahí estaba. Detrás de ella, apenas visible en la esquina de la pantalla, garabateada sobre una mesa de la biblioteca. La misma figura colgada. Llevaba años en ese video. Nadie la había notado hasta esa noche. Le marcó a Fernanda, todavía temblando, y le pidió que revisara su copia del video, la original, la que nunca había reenviado a nadie. Fernanda la llamó de regreso 15 minutos después. En su copia, la mesa de la biblioteca está completamente vacía. Ninguna figura, nada. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó Ximena con la voz ya temblando. Se fue a vivir con su tío, contestó Daniela. Y después dicen que perdió la cabeza por completo. Se llamaba Perla. Ximena entendió en ese instante con quién había estado viviendo todo este tiempo, con la persona para la que Perla había mandado a hacer aquel trabajo desde el principio. El trabajo que nunca llegó a su destino, porque Ximena, sin saberlo, se le había atravesado primero. Se abrazaron ahí mismo, llorando, sin decir nada más. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de Susurros. Suscríbete, activa la campanita y no apagues la luz todavía, porque la próxima historia podría ser la tuya.